Bueno, estamos en el Q&A de hoy, 14 de noviembre. Vamos a hablar de, lo principal que quiero hablar hoy es de algunas dudas que hayan tenido del video de RSLS. Por cierto, hoy los mercados destruyéndose, ¿no? Pero creo que es el main subject de hoy, es lo que más vamos a hablar. Y también quiero hablarles algo de risk management. Por favor, acuérdenme cuando vayamos a salir. Tenemos más o menos una hora para hacer esto. Entonces, bueno, por hoy creo que lo que más la atención me llamó fue Annie. El trade que hice en Annie fue, vamos a ponerle el VWAP. Fíjense, los 250. Bueno, lo primero que tienen que ver cuando ven una acción correr, recuerden, es el daily chart. En el daily chart, fíjense que el volumen de hoy era superior a toda su historia. Fíjense, esto es una representación perfecta de lo porquería que es esta acción, ¿no? Esta compañía. Esta compañía, low float. ¿Cuál es que era el float? ¿Alguno se acuerda cuál era el float? Sé que era pequeño, pero no recuerdo. Acá. Finance. Estoy buscando en Yahoo Finance cuál es el float. Ahorita se los paso. Esto creo que hizo un reverse split hace unas semanas. Y aquí tenemos 2 millones de float, solo para asegurarnos. Vamos a ver acá. Sí, más o menos 2 millones de float. Quiere decir que rotó el float unas 4 veces hoy, más o menos. Entonces, ya cuando la acción rota, ya cuando tiene breakout en volumen, que era cuando más o menos estábamos por aquí, ya la acción había rotado el volumen. ¿Y qué es lo que quiero ver? El nivel del hold. Este para mí es el nivel clave. Vamos a dibujarlo rápido para hacer el recap del... Entonces, si ese es el nivel clave, ese tiene que ser un nivel de soporte fuerte. Y obviamente 3 es otro nivel de soporte fuerte porque fue donde abrió el hold, más o menos por aquí. Entonces, estaba entrando a ese trade y creo que fue en 2.90 y pico, fue por acá. Y el riesgo era este, cuando bajó de 2.85, aguantó el 2.80 muy bien, pero quise reducir un poquito la posición para estar más tranquilo porque sabía que esto tenía que tener un poquito de paciencia. Al final saqué en 3.25 la mitad y luego agregué aquí en 3.37 en el VWAP Reclaim, que ¿cómo se llama? Este setup me encanta hacerlo. Y al final vendí todo en 3.47. ¿Por qué? Porque si se fijan, vamos a ponerlo en 3 meses, fíjense que ese era el nivel del breakout. Vean acá, este es el nivel del breakout 350, ¿ven? Eso es un nivel súper, súper fuerte, 350. Y fíjense que si lo ven así, 5 minutos, van a ver que hizo top aquí. Hizo top aquí en 350, hizo top aquí en 350 y aquí no quise tomar riesgos y tomé en un minuto, a verlo mejor. Quitarle el draw. Y fíjense que hizo el top en 250. Perdón, en 350, hizo el top aquí hizo otro top también en 350 y aquí hizo otro top. Yo terminé comprando aquí y terminé vendiendo aquí por debajo de toda esa resistencia de 350. Y ese fue el trade que hice hoy. Luego hice otro, creo que fue por acá, que era lo que yo les decía, que fue que me anticipé. ¿Cómo hice? Esto es un short desde que rompe este soporte de acá. Y fíjense que todo esto es un squeeze. Esto es a quien le gustan los patrones técnicos, esto es un hombro, cabeza, hombro, pero al revés. Y normalmente eso termina explotando, pero el volumen no convenció. Me terminé metiendo aquí en
2.97, creo que fue 2.95, no recuerdo. Vi que no explotó como quería y al final saqué un poquito aquí en 2, no, en 3.05 y luego saqué la otra en 2.97. Y ya, eso fue lo que hice hoy. Si tienen alguna pregunta con respecto a RSLS, ahorita es el momento. Vamos a verlo por el chat. A mí no me quedó claro el peligro del ratchet, pero admito que con más calma. El ratchet X, eso es una forma de dilución, eso del ratchet. El ratchet velo por Invistopedia y eso sí, sí tienes que entenderlo tú. Pero lo que es importante es que vean dilución. Cuando vean una dilución tan impresionante, simplemente sepan que lo que les dije, ir long en una dilución así es bastante complicado. Entonces, sobre todo perseguir. Y al final, yo si hubiese perseguido, me hubiese destruido. Fíjate que a pesar de que el buy mío fue casi 40, en una caída de 40% muy rápida, vamos a verla, esta caída, fíjate lo rápida que fue. Mira, en 1, 2, 3, 4, en 5 minutos esto cayó 40%. Por eso es que estoy comprando esto, porque normalmente estas cosas tienen bounces. Y lo que les dije en el video, vi mucha gente que decía, no, esto era obvio que no iba a rebotar. Es mentira, no, no es obvio. De hecho, una de los traders más duros en esto, que es Nadas, hizo o sea, dijo, perdí $13,000 en esto porque no rebotó algo que pasa el 80% de las veces. Cuando no pasa, simplemente corta pérdida. Lo que no tomé en cuenta, de verdad, en esta acción fue, tenía en cuenta el ATM, pero no tenía en cuenta los otros warrants, que es lo que Daniel pregunta, el ratchet. El ratchet simplemente es para que una protección a la dilución de los inversionistas de las warrants. Porque cuando tú compras un warrant y te hacen un reverse split, tu exercise price estaba como en, imagínate, fue 140-1, es decir, tu exercise price iba a estar como en, no sé, como en $400. Es mentira, nunca vas a poder darle ejercicio a esas warrants y para protegerte a ti como inversionista de esas warrants, te dan ese ratchet para que en vez de convertirlas en $400, las vas a convertir en 280. Entonces, todo lo que sea por encima de 280 lo van a convertir y van a tirar todo lo que tienen. Sería interesante, luego de unos días o luego de unos meses, el próximo reporte de RSLS, de repente un 10Q, para ver cuál es el shares outstanding, para ver cuánto diluyeron en esta corrida. Les digo, debe ser muchísimo porque las acciones que tenían disponibles, no sé si vieron, eran algo así como 200 millones. Y las acciones disponibles, las acciones emitidas que tienen ahorita es 1 millón. Entonces debe ser impresionante. Y cuando piensen que no puede ser más, cuando digan, no, es que ya eso acabó la dilución, acuérdense de esto. Esto es lo más parecido a una dilución absurda. Fíjense que el precio nunca fue 10.000, sino este precio era 30, si mal no recuerdo, pero fíjense el volumen es lo más importante. Yo, ¿por qué me estaba, digamos, tranquilizando? Y con mi dip buy, porque el volumen era monstruoso. Lo que no estás tomando en cuenta es que el volumen es monstruoso, pero en ese volumen se están creando nuevas acciones y nuevas acciones y nuevas acciones, y eso aumenta el parque de acciones y hace que el valor de la acción se disminuya. Por eso es que cuando ustedes se confíen de eso, no lo hagan, porque mira lo que pasó aquí. O sea, yo me metí en esto en uno de estos días que luego del reverse split me metí y si lo ponemos un poquito más, creo que fue en este día de acá que hizo esto. Esto estaba en $1 al momento que yo lo hice y llegó, creo que fue a $2, no recuerdo bien, creo que fue este día, que fue justo el día después del reverse split, que fue lo que pasó en RSLS. RSLS no tiene ningún catalizador, simplemente era el reverse split y creo que era un catalizador súper tonto, pero básicamente
todo lo que les estoy diciendo es el por qué hay que estar muy pendiente de los SEC filings. Por cierto, Annie tiene también una dilución interesante. Véanla y chequeen Annie para que pongan en práctica lo que pusimos en el video. ¿Alguna pregunta de eso? Para eso es esto. Hoy es para eso, para que discutamos eso y discutamos algunas cosas que tengan alguna inquietud de algo que hicimos hoy, de algo que discutimos en el chat. Porque yo digo, por ejemplo, que voy a empezar a hacer las preguntas yo, porque como no tienen preguntas, yo sí tengo algo bien importante que aclararles, y es que es el debate de siempre, que tenemos siempre, que es shortear primeros días verdes. Hola, Edu, una pregunta antes de pasar con este tema. Sí. Te saludo, Iván. ¿Cómo estás, Iván? Me ha llamado mucho la atención de los filings y todo esto que para mí es algo nuevo. ¿Cómo deberíamos de nosotros interpretar que se viene una posible dilución cuando vemos el ATM? Pero uno supone de que, bueno, los shorts son lanzados, se lanzan a shortear y van viendo ese movimiento parabólico. ¿Cómo poder interpretar esta información para tomar una estrategia? O sea, ¿cómo lo operas tú? Excelente pregunta, y eso es lo que usas tú siempre para hacer los shorts, y es el análisis técnico. Es el hecho de tú poder combinar la parte fundamental, que es impresionantemente importante. Lo que pasa es que nosotros no le damos mucha importancia porque la verdad es que somos unos degenerados que lo que traíamos es un ticket. Pero definitivamente lo que tienes que hacer es comenzar a ver y comenzar a entender cómo tú puedes aplicar esa dilución al análisis técnico, es decir, al movimiento del precio. Y ahí es cuando comienzas a entender cosas como, por ejemplo, lo que tú decías hoy, que me pareció muy válido, que es que, a ver, esta acción, si bien tú le ves el big picture, y de hecho, si quieren, lo vemos. Vamos a... Estoy levantando el SEC filing para que vean algunas cosas. Primero, lo primero que tienes que saber de esto es el primer fundamental. ¿Cuál es el primer fundamental que nosotros vemos acá? Y ojo, por eso es que el técnico siempre te va a decir, a ver, a mí no me importa saber el fundamental porque a mí el price action me dice todo. Y tiene razón. O sea, cuando el técnico te dice que el price action te dice todo, yo puedo saber que esto es una porquería de acción o de compañía simplemente con ver el precio. Esto viene de 2.200 a 3. Ha perdido casi todo su valor, el 99% de su valor. Entonces, obviamente yo ya puedo saber que esto fundamentalmente es malísimo. ¿Cómo lo puedes, digamos, corroborar? Y aquí es donde yo les digo que cuando ustedes vean en su watchlist algo, o en su escáner, algo que pops up, algo que aparece, ustedes tienen que ver los fundamentales. O sea, eso es lo primero que tienen que ver. ¿Y qué es lo primero que ven en los fundamentales? Los financieros. ¿Qué es lo primero que ves en el financiero? Si gana o pierde dinero. Mira esto, que pierde dinero todos los años, todo el tiempo. Y tú estás viendo acá que él pierde 4 millones de dólares trimestral. Y aquí lo importante es esto. Es una acción, es una compañía de 5 millones de dólares. Es decir, en 3 trimestres te va a la quiebra. Es menos que en un trimestre te va a la quiebra. ¿Qué hacen ellos para mantenerse a flote? Cosas dilutivas, mecanismos dilutivos, que es el toxic financing, que es el financiamiento tóxico. Eso lo he hablado 1000 veces, pero es importantísimo que entiendan que cuando ustedes se meten en una acción de estas, long, están equivocados desde el principio. Por eso es que mucha gente dice, a ver, yo voy a shortear todo pop que haya, y tienes razón. Por eso es que yo te digo a ti que los shorts tienen razón en ir en contra de esto. Obviamente, todo lo fundamental te dice que no. ¿Cuál es el problema acá? El volumen. Y cuando hay volumen, todo lo que tú veas aquí, absolutamente todo lo que tú veas aquí en los fundamentales, no sirve de nada. Porque aquí lo que está jugando es la emoción. Aquí no juega... De hecho, cuando tú tienes un volumen así, tú estás eliminando todo lo que existe antes. Y lo que haces es ver, es el intraday. Porque ya es un fresh start. Porque ya no hay resistencia real. O sea, si tú ves en el volumen, tú ves que ya no hay resistencia real en cuanto a
a vendedores que van a salir break-even de la acción o algo por el estilo. Fíjate que acá en este día que fue a 5.76, lo que hay son 3 millones de transacciones. Aquí hay 14. Entonces, probablemente la gente que estaba acá seguramente habrá vendido en ese spike y no fue diluida. Entonces, a lo que voy, luego de que ya sabes eso en el fundamental, que estás en lo correcto en ir short, te vas al SEC Filing y te voy a explicar por qué yo te digo que estás en lo correcto. Si esto... Ajá. Fíjate. Primero, 10Q. Lo primero que vas a hacer es irte al 10Q. Y vas a buscar... Y vas a buscar, por ejemplo, una de las cosas que vimos ayer. Ratchet no aparece. ATM no aparece. At the... Mira, at the market no aparece. Es decir, aquí no hay ATM. Entonces ya no hay algo que es demasiado dilutivo, que es el at the market offering. Pero mira las warrants. Claro, obviamente, si quieres aprender bien esto, no es aquí. Este no es el lugar para aprender exactamente esto, porque esto tienes que leer bastante SEC Filing para pasar como estoy pasando yo, que es sé dónde están las... fíjate aquí, por ejemplo. 412.500 y un exercise price de 5.60. Y aquí recaudaron 2.3 millones de dólares. Tú tienes que saber que 5.6 ahora va a ser un precio clave, ¿sí? Y eso te lo va a decir el chart también. Seguramente, ¿ves? Fíjate que casualmente esa es la última resistencia que hay, ¿sí? No es casualidad, o sea, los traders saben eso y dicen, ahí es donde yo voy a vender. Fíjate la resistencia que hay ahí. ¿Ves? Es por las warrants. ¿Qué más? ¿Saben lo que son warrants, no? Lo expliqué en el video, de hecho. Bueno, para atender una llamada. Estoy en un Q&A. Hablamos ahorita. ¿Qué más? En agosto de 2017, X, eso no importa tanto porque fue en 2017 y ya ha habido tanta dilución que las que importan son esas. Y por ahí había un poco más de dilución porque me lo dijo Holly. Ya por ahí sabes que hay dilución porque hay warrants, hay muchas warrants acá. Ya por ahí tienes que saber de que hay dilución. Tienes que ver un poquito más cerca dónde están convertibles esas warrants. Por lo que veo, todo esto es un poco viejo, de hecho es antes del reverse split. Fíjate 2016, 2017. Poco. 25 millones. ¿No? Fíjate que todo esto lo usan para operating expenses. No sé si lo vieron, pero... A ver, la cuestión de esto es que ustedes no es que aprendan a leer SEC Filing porque esa no es la idea aquí. Es demasiado complicado enseñarles en una hora lo que es hacer eso. Pero sí es importante que vean que siempre que la dilución esté de su lado, normalmente pasa lo que le pasa a Annie. Y eso no tienen que leer los SEC Filing. Con ver el precio, cada vez que Annie tiene un spike, lo revientan. Y eso es porque el Big Money está vendiendo en esos spikes. Entonces, respondiendo tu pregunta, bastante larga mi respuesta, pero respondiendo tu pregunta, aquí no hay tanta dilución como en RSLS, porque fíjate que me costó un poquito encontrarla. Entonces, quizás no haya tanta como en RSLS. En RSLS veías clarito el ATM. No sé qué le pasa a esto. En RSLS veías clarito tanto el ATM como el ratchet, lo veías clarito, lo veías rapidísimo. Aquí no. Aquí tienes que dig un poquito más, o sea, tienes que
escudriñar un poquito más en el SEC filing, fíjate estas public offerings que hay desde mayo. Fíjate, son 640.000 acciones. Son 640.000 acciones que tienes gracias a este S3. Cuando tengas este tipo de 42.4B, tienes que saber que pueden existir otras porque tienen un S3 activo. No sé si has visto eso, pero si tienes alguna duda con eso, me avisas. Pero fíjate, todo esto lo puedes ver, o sea, absolutamente toda la información del offering lo ves aquí. Entonces fíjate que él te dice a cómo se diluye. Si tú sabes, ¿cómo puedes saber cuánto se diluye? Ves cuánto es el outstanding, las acciones emitidas antes, y ves cuántas hay después, y ahí ves la dilución. Normalmente te aparece el precio de esas warrants, pero a veces no sale tan claro. A veces te dice, mira, nosotros recaudamos tanto dinero. Entonces lo que haces es dividir el dinero entre la cantidad de acciones y te da el precio. ¿Sabes? Normalmente son un poco shady, pero lo que tienes que saber, mira, aquí hay warrants en 721, esto creo que fue antes del split. O sea, tienes que, a ver, no lo voy a analizar porque en verdad tenemos poco tiempo y la idea es meternos en RSLS. Pero lo que quiero que veas es que lo que tienes que buscar es dilución. O sea, no tienes que buscar más nada. Tienes que ser bastante práctico en esto porque si te metes a leer el SEC filing, de verdad es una locura y más nunca vas a querer tradear en el long side un small cap porque cuando leas los risk factors, ellos mismos te dicen cosas como esto. Él te dice, nuestro precio de nuestra acción va a ser bastante volátil y nuestras inversiones pueden decrecer en valor. O sea, cuando tú lees esos red flags, tú vas a decir, no quiero más nunca hacerlo. Pero acuérdate que nosotros lo que tradeamos es momentum. ¿Y cuál es el momentum que tradeamos? Bueno, cuando esos short sellers se equivocan, cuando los early shorts se equivocan, yo voy en el long side. Cuando no, por ejemplo, cuando a mí me gusta ir short, cuando pasa algo así. Y aquí es cuando yo te digo, Iván, que para mí es mucho más fácil shortear el backside. ¿Cuál es el backside? Fíjate que acá tú tienes primer día verde de una acción como PXS, vamos a ponerlo en 5 minutos, y para mí es más fácil. Mira el overextended gap down que hay aquí. Claro, esto no está tan overextended porque viene de 2 apenas, pero si tuvieras algo como Yeco, por ejemplo, ahorita te lo muestro, te estoy dando un ejemplo de hoy, yo hoy hubiese shorteado esto, porque estás en el backside of the move, porque cualquier pop hacia 290, que fue el close de ayer, yo voy a querer shortearlo. Esto es algo que se shortea y es un no-brainer. Y fíjate todo el downside que tiene. En Yeco igual, en Yeco, ¿dónde es más fácil shortear? Este día donde el volumen es anormal o este día que el volumen es mucho menor que el día pasado. Entonces ahí es cuando yo te digo, o este día, pero más fácil aún, que es un overextended gap down, porque aquí todavía tienes un doji, que a ustedes los técnicos les encanta ver lo de las velas. Aquí tienes un doji y aquí tienes un overextended gap down. Entonces es mucho más fácil shortear este día que shortear este día. Y por eso es que yo les digo, sí, es verdad, estas acciones hay que shortear, todas hay que shortearlas, absolutamente todas, porque los fundamentales se alinean a ir en favor del short, pero en el momento adecuado. O sea, en este momento todo el mundo está short y eso es lo que tienes que evitar. O sea, esto está crowded de shorts. ¿Qué pasa? Y porque yo digo que aquí en este momento es un momento para ir short. De hecho, este bounce hacia acá es para shortearlo. Fíjate que yo me metí acá con mucho miedo, pero estar en el right side of the trade es estar cuando la acción ya está mostrando niveles de debilidad y niveles de que el momentum se está agotando. En este momento, donde fue que shortearon muchos de los gurús que llevan chatrooms, brother, siempre te lo voy a criticar, así sea el tipo más duro del mundo, yo te voy a decir, a ver, sí, está bien, está presentando debilidad, y fíjate que cuando no aguanta este nivel de 4, que es el breakout, ya aquí puedes hacerle short, está bien, eso está bien, pero ahí no estás viendo el big picture, y ahí no estás viendo que el volumen que se está tradeando
es el volumen más fuerte de su historia. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde yo les digo el por qué cuando alguien shortea un primer día verde, así yo digo, qué locura. RSLS, ¿dónde es el momento para short en mi criterio? En mi criterio. No es aquí arriba donde lo hizo Hori, que ese tipo es un fenómeno. O sea, acuérdate, tienes que entender que lo que ellos hacen no es replicable. O sea, esto es algo difícil de hacer. Para mí, ¿dónde es? Bueno, si te fijas, en el history, tú vas a ver, en el día de más volumen, ves que hay una resistencia ahí fuerte en 350. Para mí, cuando hace ese breakout, es el lugar de ir long, es el momento de ir long. Es decir, en 350, fíjate que aquí es el momento de ir long, 350. Fíjate que no te da chance, es muy difícil, por eso no lo hice, porque nunca me dio dip hacia 350, me dio un dip, creo que fue hacia 361, algo así, y no dio más dips. Pero ya el momento en que esto rompe esto, fíjate todo el mundo que quedó atrapado en estas velas. Mira, acá, 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 acá y acá. Mira todo el volumen que hay ahí, lo vas a ver clarito si lo ves en 15 minutos. Fíjate dónde está la mayor cantidad de gente. Es por encima de ese 350. Y por eso para mí ahí, el pop que dio acá, fíjate que él llega hasta 330, 320 y hace un pop hacia 350 fortísimo. Para mí ahí es el lugar de short, porque tienes toda esta debilidad por encima. Y fíjate que ahí pierdes el momentum, ¿ves? Pero antes es dificilísimo hacerlo. Entonces sí, Hardy lo hizo y es un maestro, pero es un maestro, brother. Es un tipo que tiene 3 años y medio haciendo esto, es un tipo que está al lado de Tim Brittoni y le levanta el teléfono y le atiende Tim. O sea, estamos hablando de otra cosa. Alex es un tipo, un fenómeno. Jeff, tu profesor, es un tipo que es un fenómeno. De repente alguien un poco menos de experiencia, no le recomendaría hacer esto. ¿Qué más hay por ahí? A ver, EP3 es empresa extranjera. Ajá. ¿Cuál es el file que te hace que reservas el derecho de ATM? No es ATM. Eso te da el derecho de hacer un offering en cualquier momento. Acuérdate que hay varios tipos de offering. El ATM es uno de ellos, es el más dilutivo porque es el que te permite hacer at the market. Es decir, tú puedes crear acciones de la nada y las puedes lanzar en el mercado a como estén, al precio que estén. Así que ese es el más dilutivo. Los offerings son un poco más restrictivos porque tú una vez que compras, por ejemplo, warrants, esas warrants tienen un exercise price. Entonces, es un poco más controlada la dilución que con el ATM. Igualmente es súper dilutivo, pero en ATM es mucho más dilutivo, así que es un red flag brutal cuando ven un ATM. Interesante. Gracias. ¿Algo más que necesiten saber de eso? Ok, ¿tienen alguna pregunta de algo? Una pregunta, Jesús, aquí. Tú creo que comentaste en Instagram que Howdy él explica cómo hizo el trade. Yo estuve buscándolo, pero no sé si es en Es Instagram. un Profitly, bro. Básicamente, si no tienes acceso a Profitly, no vas a saber, no vas a poder entrarle, pero básicamente mira lo que hizo. Él dice, a ver, mi fundamento está de mi lado. Y cuando yo empiezo a ver sobreextensión, yo lo que quiero ver es cuando esa sobreextensión, él dice que es un volume stuff o algo así le llama. Y él dice, bueno, por ejemplo, él empezó a shortear aquí, aquí y aquí. Entonces él dice, bueno, como esta vela es superior en volumen a esta vela, yo lo que quiero ver es que, digamos, este es el primer síntoma de debilidad que tuvo esta acción en todo este tiempo. Entonces él está atacando esa debilidad que hubo porque este volumen es mucho mayor que este volumen que está acá. Entonces él dice, a ver, aquí hay un top. Voy a shortear esto. Lo shorteó aquí y cubrió aquí. Y acá, entonces él dice, ok, fíjate, aquí hay una vela mucho más grande aún
Y ahí es donde yo voy a atacar. Déjame ponértela bien cerca para que veas. Fíjate que esta vela es mucho mayor a todas las demás y no fue muy por encima. Fíjate que va de 6.70 a 7.30. Estamos hablando de que ni siquiera... No, 6%, algo así. sí, no es mucho. Entonces él dice, esto es un volume stuff. O sea, se está como desacelerando la sobreextensión, o la corrida, mejor dicho. Y él dice, ok, fíjate, hay esta vela y mira la de al lado que es menor, así como esta. Fíjate que esta fue muy fuerte, mayor, y fíjate esta, que fue mucho menor. Y fíjate esta es la que hace esta es la que él shortea. Entonces esta, él aplica lo mismo, él dice, a ver, hay demasiado volumen acá, y fíjate en la siguiente, hay un higher high, pero con menos volumen. Y fíjate, aquí es donde él shortea, que él dice, fíjate que en la que le sigue, aquí se ve un top también. Claro. Él se fija mucho en las velas de volumen. Entonces él dice, fíjate que hay menos volumen que el anterior, ¿verdad? Y aún así está haciendo un lower high, ¿ves? Aquí estuvo en 7.32 y aquí estuvo en 7.30. ¿Ves? Un lower high, él atacó aquí y atacó aquí. Y bueno, ya saben la historia. Pero el primer short que hizo, él digamos que me lo perdió, ¿no? El anterior. Sí, él cubrió aquí y Claro, eso es estar tan seguro que estás tranquilo. De hecho, yo hoy le pregunté de Givo, que Givo tenía lo mismo que RSLS. Y fíjate lo que hizo. Givo, a pesar de que tenía, creo que las warrants estaban en 9, algo así. Y fíjate, esto llegó a 21 desde 4.39. O sea, y fíjate dónde cierra y mira el gap up que hace el día siguiente. Entonces, que le puede haber pasado esto, sí, él le pudo haber pasado esto, pero lo que él dice, los fundamentales están de mi lado y voy con todo. A mí eso me parece bastante agresivo de su parte y bastante arriesgado, pero al final es un tipo que tiene mucha certeza con toda la información que tiene, ¿ves? Pero claro, quizás yo no te lo expliqué tan bien como él lo explica, pero básicamente es análisis técnico. O sea, si ves en las velas, cuando tú tienes una vela de tanto volumen y tienes la de al lado menor y hace un higher high, un lower high, estás en presencia de un top. ¿Ves? Que aquí podías estar en presencia de un top y aquí también. Entonces, claro, ¿cuál es el riesgo? Que esto siguiera. Esto podía seguir. Pero lo hizo muy bien, o sea, entendió además, él dice, mira, esta vela fue de 340.000. Nada más aquí ya se está tradeando la mitad del flow. Entonces eso es lo que le llama un volume stuff. No me acuerdo si es volume stuff o algo parecido. Es como que el volumen ya se satura, por así decirlo. Claro, o sea, ya el exceso de volumen no causa mucho aumento en el precio, ¿no? Exactamente, o sea, es como si, a ver, hay demasiado volumen, esto debería de, o sea, una acción, Haber subido muchísimo más y lo hizo, en ¿no? un minuto, perdón, en 3 minutos que supera el flow, debería de subir muchísimo el precio, como ocurrió aquí, fíjate aquí, él está 140 más 200, aquí es la mitad del flow, mira cuánto sube de precio la mitad del flow, de 3.40 a 4.45, ¿ves? Estamos hablando de 20% y nada. Eso es lo que él señala como debilidad, que a pesar de tradear casi el flow, él no está pasando como 6% del antiguo high. ¿Ves? Eso es lo que él se refiere. Y que veas en la de minuto, que veas que esta es menos volumen que esta. Eso quiere decir que está disminuyendo el volumen y el precio está, digamos, no termina de reventar el último high. Esa es la explicación técnica, por así decirlo, que ojo, yo me guío más por entender quién está comprando y quién está vendiendo. No me fijo tanto que si la vela esta, que si la vela lo otro. Me cuesta esto un poquito. Yo aquí lo que veo es que el precio no pasa de 7.30. Entonces, y el volumen se está agotando, quiere decir que los compradores ya no están creyendo mucho en que va a seguir. Entonces, probablemente hay una reversión ahí, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Ajá. ¿Por qué entraste hoy en 3 en ANI?
Aquí, dices tú. Bueno, porque 280 es soporte. Fíjate. ¿Cuál es el soporte? El soporte es el nivel del hold y más abajo hay otro soporte en 265 y mira todos los soportes que hay. Tú tienes aquí una resistencia fuerte en 350. ¿Ves? Es fortísima porque mira todos los días de volumen. Fíjate, aquí fue el close en este día. Aquí fue el high de este día, el día después. Luego tienes varios spikes que llegan a 350. ¿Ves? Acá también, día de volumen, 350. Eso es un nivel clave. Luego tienes, fíjate que en donde tienes más soporte, es más o menos 280, fíjate, 287, ¿ves? 287, aquí, toda esta consolidación acá. Ya que tengo un visitante inesperado. Ok. Y las ventajas de hacer trading. Ajá, miren. Entonces, fíjate que tienes toda una consolidación acá, pero lo más importante, que a mí me parece más importante, acuérdate que cuando tienes más volumen que nunca, se trata como un fresh chart. Pero acuérdate que los traders siempre van a ver niveles de referencia. Lo del fresh chart, yo lo digo porque no tienes resistencia real, es decir, no tienes tipos que están vendiendo porque tienen acciones, ¿sí? O sea, eso es lo que hablo de que el fresh start es muy entre comillas. Pero ya sabiendo eso, sabiendo que tienes esa consolidación y lo más importante para mí, el nivel del hold. Esto mucha gente lo ve. Entonces, ese fue el de nivel de 3 es un número psicológico que todo el mundo va a ver, además de que fue donde aguantó después del hold. Entonces, para mí, toda esta franja de acá, para mí, es un área donde los deep buyers van a atacar. Sobre todo luego de que viene, acuérdate que viene de 4.24. Entonces, yo creo que fue que entré en 2.97 o 2.98, no recuerdo. Pero entro ahí con riesgo, fíjate que mi riesgo era 2.85 y cuando llega a 2.80 dije, ¿sabes qué? Voy a sacar la mitad porque no quiero verme, yo sé que a esto vamos a tener que tenerle paciencia, vamos a sacar la mitad. Y saqué la mitad como en 2.92, creo, 2.93. Perdiendo unos 4 centavos, pero dándole chance, ¿ves? Y luego lo que hice fue agregar en mi setup, que es el VWAP Reclaim, y luego vendí por debajo de esa resistencia, que era 350. Ajá. Short, otro nivel. Sí, sí, fue un short brutal. O sea, de verdad que props to that guy, porque el tipo es un fenómeno y el cómo lo piensa. Claro, él sabe que puede quedar squeezed, ¿ok? Súper, súper riesgoso lo que hizo. Pero el tipo es un tipo súper disciplinado. Y bueno, ¿por qué no te fijas más en las velas que pueden revelar? Chamo, porque es que mira, yo me he dado cuenta que small caps, tú fíjate, tú si tradeas large caps o tradeas forex o tradeas más ese tipo de mercados más líquidos, te vas a dar cuenta de que respetan un poquito más esas cosas. Porque al final, los high frequency traders es los que pegan más volumen ahí, los hedge funds, el big money está o sea, los traders de verdad, los que te digan eso, eh, hacen que eso funcione. Aquí sí es verdad, funciona, pero el retailer trader de las small caps es distinto, hay que entenderlo, no sé, yo lo veo como más como el big picture. Yo lo veo más como, por ejemplo, yo no veo tanto la vela de minuto de aquí, no, yo lo que veo es, a ver, ¿cuál es el último nivel del breakout? 3.95, vamos a ponerle 4 porque 4 es el nivel clave. Cuando ya esto me baja de ese nivel a 380, ya yo sé que puede venir un reversal. Ah, que lo hizo con más volumen que esta vela, ¿qué tal? Bueno, sí, porque sí tienes que entender que menos gente está comprando este breakout que acá, que esta. Entonces, esto no es tan fuerte, este breakout no es tan fuerte por esta vela. Pero lo entiendo mejor como que, mira, no es tanto la vela, sino como que, mira, no hay tanta gente comprándolo para darle fuerza, ¿ves? O sea, no es tanto que tengo un doji o tengo una vela de, no sé, un hammer o bla, bla, bla.
lo veo más como que, mira, ya no hay ya se está desgastando el breakout, que debería de ser algo que los shorts van a cubrir y los longs van a atacar, debería de ser algo con un momentum impresionante y no lo está haciendo tanto como lo hizo en esta vela de acá. ¿Ves? Entonces, sí, te va a servir siempre y cuando lo interpretes al mercado a que lo estás trasladando. ¿Alguna razón más? ¿Hay alguna razón para confiar más en el price action? Ya, para que vean. ¿Hay alguna razón para confiar más en el price action y no complementar con la interpretación de velas? Joder, no entiendo bien esa pregunta. Si me puedes dar un poquito más de luces, te lo agradezco porque no entiendo bien. Al final, ¿entiende algo? Ajá, ¿qué? Yo lo que quise escribir con esa pregunta fue básicamente lo que acabas de explicar, que no, los actores que están en el small cap son diferentes a los que traen en Forex, en large cap, que ellos, digamos, el volumen que ellos traen al price action es totalmente distinto. Y mi pregunta era digamos, ¿cuál de las dos cosas es más reliable? ¿El price action del chart? No es, nada es más reliable que otra cosa. Lo que es reliable es lo que a ti te sirva. Claro. Lo que me sirve a mí, de repente no te sirve a ti. A mí me gusta entenderlo, como te digo. Si bien veo mucho el volumen, veo mucho las velas, no lo veo como mucha gente lo ve. Hay mucha gente que dice el EMA de no sé qué cosa y el hammer de no sé qué cosa y bla, bla, bla. O sea, son técnicos a la 1000. Yo no lo entiendo así. Entonces me ha servido entender si hay más compradores que vendedores. Por ejemplo, el VWAP, a mí me gusta entender si los longs están cómodos o no. Como te dije, como le decía a Edgar, quizás hacerle swing a Annie, porque solamente estás en el PDT Rule, ten cuidado, porque acuérdate que el price action es el que te dice si el big money o el consenso de todo el mundo está a favor de hacerle long o hacerle short, o no hacerle short, simplemente no comprar o comprar. Entonces, velo en la perspectiva grande. Sé que has visto varios patrones que al día siguiente se disparan, pero créeme que es mejor comprar al día siguiente porque tal vez esas caídas de precio sean insiders vendiendo. Y cuando hay insiders vendiendo es porque tienen información. Y por eso es que el price action te dice todo, porque el price action te dice hasta los rumores que hay. ¿Entiendes? Entonces, estoy preparando que ya nos vamos. ¿No? Sí. Como les decía, hacer swing a eso es bastante random. O sea, y que estés bajo el PDT, no me confiaría mucho en eso. Me confiaría más en lo que hace al día siguiente, que es, hace un sell-off de gente que dice, ya estoy obstinado, me quiero ir, y ahí haces un dip buy en un nivel clave como por ejemplo 250. Pero ya estás protegido del overnight news, estás protegido de los offerings, o sea, estás protegido de un montón de cosas, ¿ves? A ver, las emociones de los retailers quedan plasmadas en el price action y el volumen. Eso es lo que hace realmente interesante. Es de esa, que has atrapado, claro, exactamente. Exactamente, sí, es exactamente eso, Iván. Y sobre todo entender el nicho en que estamos y entender quién es el que tradea este tipo de cosas, quién es el que hace que el precio se mueva. Y yo he encontrado que son los degenerados como nosotros, los insiders, y hay un tercer grupo, los promoters. Son las tres personas básicamente o los tres jugadores básicamente que mueven este tipo de mercados. Son mercados muy líquidos. Acuérdate que esto mueve que 20, 30 millones de dólares al día. Eso no es nada. Para nosotros tal vez sea mucho, pero la verdad es que no es nada y tienes que entender exactamente el por qué se mueve el precio. Cuando una acción termina por debajo del VWAP y no es tan fuerte ese price action, es bastante difícil hacerle swing a ese tipo de acciones que puede ser que al día siguiente haga un spike, como hoy, por ejemplo, PXS. Yo ayer quería hacerle swing a PXS, de hecho lo hice,
Me metí acá en 2.95 y en After Hours, fíjate que dije, si le llegan a pegar ese 2.91 me voy a ir. Le pegaron al 2.91, le pegué yo también al 2.91 y al final se desparramó. Fíjate que este price action era muy bueno. Mira el volumen con que hace, con que cierra esto por encima del VWAP, muy cerca de sus highs. Primer día verde de una acción que tiene continuidad. Es decir, tienes bastantes pretextos, digamos, argumentos para hacerle swing. Esto era este día, no sé por qué se ve así, pero básicamente tenía varios indicios de que le puedes hacer swing, pero, y fíjate que al día siguiente, él hace el spike, fíjate que hace un dip hacia precisamente ese 250. De hecho, estaba en mi plan comprar este overextended gap down, porque sabía que podía hacer esto. Ojo, jamás me imaginé que iba a llegar a 282. Pensaba que yo hubiese vendido aquí, que sin 2, antes del open, ¿no? Para conservar la acción roja. Pero definitivamente es mucho más fácil comprar esos cedos que dejar la swing. Vamos wrapping up, muchachos, que me tengo que ir en 7 minutos, me tengo que ir. Y si no tienen más nada que preguntar o lo que sea, hacemos wrap up de una vez. Les dejo 10 segunditos ahí para ver si tienen otra pregunta. Listo, entonces, nos vemos mañana en el chat. Cuídense.